La resolución del Next Dimension dejó a muchos contentos y a otros no tanto. Y es que como todo orden de cosas, siempre van a haber diferentes puntos de vista frente a algo. Y en este caso, son las decisiones argumentales que el autor usó para dar la solución a los conflictos presentados en la historia. Lógicamente, y con la intención de hacer un análisis, vamos a separarlos por temáticas. El primero sería viajes en el tiempo. El Next Dimension se alimentaría de la idea del viaje en el tiempo, lo cual lo deja en la predisposición a la crítica lógica argumental, si se le quiere llamar de algún modo, ya que en este tipo de obras, donde el viaje del tiempo es una herramienta de narración, primero se debe presentar la lógica en la que estará enmarcada. Como por ejemplo, Volver al Futuro presentó la idea de que, cuando se hace un viaje hacia el pasado y algo de este pasado se modifica, inexorablemente cambiaría el futuro, formando una nueva línea de tiempo. En el caso de la serie alemana Dark, es algo similar, solo que hablan de un bucle de tiempo, donde los acontecimientos principales siempre ocurrirán, no importando las modificaciones que se intenten hacer. En resumidas cuentas, al presentar la lógica sobre la cual se va a asentar las acciones y acontecimientos, nos permite por cierto aceptar lo que nos cuentan. En el caso del Next Dimension tenemos la figura de Cronos, el dios del tiempo, una entidad divina que tiene el poder de controlar a voluntad el paso del tiempo. Y es sobre esto donde podemos comprender el cómo fue posible que Saori y los santos hayan podido viajar 200 años al pasado. Es quizás dentro de esta misma idea que las leyes de la física en relación a lo que todos conocemos o tenemos alguna idea queden afuera, ya que en este caso es la voluntad de un dios y es quien pone las reglas. Es decir, él decidió modificar el reloj biológico de Saori para que al llegar al pasado lo haga siendo una bebé. Teniendo eso en cuenta, los guionazos que cuenta esta historia pareciese que están bien cubiertos, ya que todo esto se le podría atribuir a la voluntad de Cronos. Es decir, todo lo que ocurrió en el pasado, para los habitantes del pasado, solo ocurriría mientras Saori estuviese allá, pero tras su eliminación de ese tiempo, todo volvería a punto cero. Incluso las memorias de todos aquellos que interactuaron con ellos. ¿Suena lógico? La verdad es que mientras se encuentra el factor voluntad de un dios, claro que es lógico. Ahora, y ya con el conocimiento de la resolución final del conflicto, podemos preguntarnos, ¿fue necesario el viaje en el tiempo? Esta pregunta la responderé más adelante. Personajes del pasado. El tiempo donde transcurre la trama principal es durante la anterior Guerra Santa. Es que dentro de las motivaciones del viaje al pasado, es llegar hacia la espada de Hades, para destruirla, y con esto la maldición de la espada de Hades desaparezca. Es en este escenario donde veríamos a todo el ejército de Atena del pasado, y también conoceremos a Sacha, Tenma y Alon, Atena, Pegaso y Hades, respectivamente. Pero sin lugar a dudas, el personaje más importante, que sería el motor del conflicto, y que fue generado por la intromisión de Saori en esa época, es Odiseus y la leyenda del 13º Santo Dorado, Ofiuco. Y es en este punto donde la historia del Next Dimension cobraría, según mi opinión, el verdadero valor, ya que nos vemos enfrentados a una situación completamente nueva, una condición única, ya que es por medio de esta distorsión tiempo-espacial que los sellos de Atena de esa época comenzarían a fracturarse y generarían que la prisión del Tártaro, donde estaba prisionero Asclepios, un personaje de la era del mito que en su tiempo fue considerado casi un dios, ya que tenía el poder de sanar a todos, incluso revivir a los muertos, estuviese con la facultad de moverse y poder revivir en el cuerpo de Odiseus, y así cobrar venganza en contra de Atena. Toda esta historia, la cual detallo en este video, fue para mí la consecuencia necesaria para el argumento de todo lo vivido en el pasado. Sin embargo, y como iremos descubriendo hacia el final de la historia, aparentemente muchas cosas quedarían sin una buena explicación. Tenkaigen Overture. Fue en el año 2004 y dentro de una serie de polémicas donde se nos presentaría la más hermosa de todas las películas de Saint Seiya. El apartado gráfico de esta cinta es sublime, sin embargo es el punto de quiebre, ya que tras el éxito del regreso de la serie por medio de la primera parte de la saga de Hades, los ejecutivos vieron la oportunidad de presentar una nueva historia.
Sin embargo, fue un fracaso en taquilla, una historia terrible, la cual cuento en este video en detalles. Es imposible dejar de mencionar que gran parte de los conceptos presentados en esta cinta, las cuales ahora pareciesen no tan lejanas, ya que con el conocimiento del fin de la historia canónica, por ejemplo, recordemos que la película comienza con Seiya en una silla de ruedas y que está siendo cuidado por Saori. Es en ese momento donde aparecen los ángeles a tomar la vida de Seiya, los cuales vendrían escoltando a Artemisa, la diosa de la luna. Has caído demasiado bajo. Una deshonra para los dioses que ahora guiarán y castigarán a los humanos. Así que has perdido tu derecho de gobernar la tierra, hermana mía. Y por lo tanto me la vas a entregar en este momento. La cual tiene la misión de castigar, o más bien dar la sentencia del castigo por haber desafiado a los dioses. Además de despojarle del control de la tierra a Atena. Saori entrega su lugar con la condición de que Artemisa deje en paz a los santos, la cual Artemisa acepta. Sin embargo, le advierte que ya el castigo de los dioses ha comenzado, para luego ver cómo los espíritus de los santos dorados están encerrados en una especie de limbo, donde escucharíamos la sentencia dada por los dioses. Asimismo, el despertar de Seiya también ocurre en esta cinta, y este está dado luego de que Atena entregue su rol como diosa a su hermana Artemisa. Ese fue el gatillante para que Seiya recupere la conciencia. Luego se dirige al santuario, un santuario que ha sido modificado por Artemisa. Atena, por su parte, comprende que el castigo de los dioses es algo inminente. Sabe que el amor que ella siente para con los humanos es lo que ha generado la ira de los dioses, y se ofrece como una ofrenda para retrasar este castigo, entregando su propia sangre. Es en ese momento donde Seiya aparece y se reencuentra con Saori. Atena pediría nuevamente su poder de diosa para ella misma quitarle la vida a Seiya. Así es, Artemisa le regresa su báculo y con este Saori atraviesa el pecho de Seiya. Pero la verdad de esta acción era liberar a Seiya de la maldición de la espada de Hades. Así es, Seiya volvería a tener su poder para con este pelear una vez más. La verdad que Saori entonces lo único que quería era que Seiya y los otros no tuviesen que combatir más, pero se ven nuevamente en la situación de desafiar a los dioses. Es en ese momento donde aparece Apolo, dando el paso para toda una nueva historia, la cual se vería interrumpida hasta nuestros días. ¿Qué es un dios? La respuesta es algo que los mortales no pueden medir. Tampoco les es permitido intentar. Cadena de flores. Es la representación del vínculo entre Atena y sus santos, el vínculo de la amistad entre aquellas personas que, no importando si son seres humanos o dioses, se hace un enlace eterno, capaz de atravesar el tiempo y el espacio, un lazo invisible y eterno. Dentro de esta configuración y hacia el final del Next Dimension, aparecería como aquel camino que une el pasado con el presente. Se nos fue mostrado de esa manera, pero cuando lo vi como la respuesta a la liberación de la maldición de Seiya, no sé, honestamente lo encontré un poco antojadizo y me hizo cuestionar algunas de las lagunas argumentales. La muerte de Atena, si bien ya se había usado antes, para mí fue un tanto disonante. Atena, al estar enfrente de Odiseus y entendiendo que la presencia de ella en el pasado haya generado todo el colapso que está ocurriendo en el santuario, tomaría la decisión de quitarse la vida. Podríamos entonces entender esta acción solo como un activador de algún poder para las cadenas de flores, tanto para las que tiene Sacha y Tenma y Alon, como la que portan los viajeros del tiempo, y también, por supuesto, la que tiene Seiya en el presente, pasado y presente, unidos para el resonar de la cadena con la voluntad de Atena, para la eliminación de la espada de Hades, de los cuerpos tanto del Pegaso del pasado como la del presente. Y así es, acá están expuestos los antecedentes narrativos que dieron forma a los sucesos ocurridos en el Next Dimension. Ahora podemos dar paso a conclusiones. Respondiendo a la pregunta, ¿fue necesario el viaje en el tiempo? La respuesta es que sí. Acá muchos podrían estar pensando, pero si la solución era la cadena de flores, entonces ¿por qué no lo usaron antes? ¿O lo usaron en el tiempo presente? Y claro, pero lo que entiendo es que se necesitaba la espada de Hades del pasado. Es ese el elemento clave, para que de alguna forma se hubiese generado esta sincronización entre el pasado y el presente. Ahora bien, ¿se dieron más vueltas de las necesarias? Sin duda que sí,
Pero esto es lógico, ya que no hay que olvidar que hablamos de una historia, donde lo que importa tanto más que el desenlace es el desarrollo. Ahora, sobre la pseudo muerte de Atena. Creo no estar muy a favor de esta idea, ya que es un recurso usado anteriormente, pero en aquella oportunidad tenía un sentido, ya que era que Atena pudiese descender al Hades, y además usar su sangre para obtener su armadura. Pero en el caso del Next Dimension no le encontré ninguna utilidad real. Incluso no se vuelve a mencionar, y Odysseus le hace un vendaje express y listo. Fácilmente podría haber tenido un rol más importante Odysseus, para la salvación o la recuperación de Sella, ya que la aparición del 13º Santo Dorado tenía toda la carga argumental de ser algo imposible, único, que ocurría única y exclusivamente por la distorsión espacio-tiempo. Entonces podría haber sido él quien pudiese gatillar la salvación de Sella. De pronto hubiese tenido un sentido más grande. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que me pareció un mal uso de este personaje. Y llegando al final de estas reflexiones, quiero aprovechar de darle las gracias a todos los miembros del canal. Su apoyo es muy importante. De verdad, muchas gracias. Ahora bien, la gran pregunta. ¿Era necesario el Next Dimension si ya teníamos la Tenkaigen? En términos del gran argumento de la historia, pareciese que no. Me explico. La saga de Hades termina con Sella en la silla de ruedas. Tanto la película de 1 hora con 25 minutos, como en el manga de 118 capítulos, comienzan y terminan de la misma manera. Es a eso lo que me refiero con el argumento global de la historia. Del Next Dimension del pasado no rescatamos a ningún personaje, hasta el momento claro está, para que cumpla algún rol en la nueva saga que se nos presenta. Por otra parte, Artemisa, los ángeles y Apolo, sumado al castigo de los dioses, son elementos usados en la película hace 20 años atrás. Apolo es la figura más importante de toda la serie hasta ahora, y nos dará el paso al cielo, a los Olimpos. Si bien es cierto, no creo ser capaz de decir que el Next Dimension haya sido innecesario, pero ciertamente puedo decir que la Tenkaigen fue una obra injustamente calificada, ya que si bien tiene un ritmo más lento, no deja de contarnos la historia que el autor tenía pensada como prólogo para la saga del cielo. Sin lugar a dudas, el Next Dimension nos deja con ganas de saber más, qué es lo que va a ocurrir más adelante, y por cierto, ¿será posible que tengamos su adaptación animada? Todos estos temas los seguiremos tratando en los próximos videos. Hasta acá el video, no se olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Son los caballeros del zodiaco, de nombres importantes, grandes seres fuertes son. Vienen decididos, todos saben ser, mas solo uno al final lo podrá lograr. Son los caballeros.